Hola, bienvenido a la clase número 5 del curso de electricista instalador de EDIS Educativa. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes las distintas clases de corriente que podemos encontrarnos en nuestro habitual convivir. Como todos sabemos, hay varias clases clases de corrientes conocidas. Una la conocemos como corriente continua y una como corriente alterna. Bien, obviamente vamos a ver las diferencias entre ellas. La corriente continua comúnmente la podemos encontrar en todo lo que, como ya habíamos visto en clases anteriores, todo lo que sea, digamos, de lo que venga de una reacción química, ¿no? Como por ejemplo lo que son pilas o baterías. Lo que sí, la definición de corriente continua es aquella corriente que mantiene su intensidad y su polaridad a lo largo del tiempo. Obviamente, nosotros vamos a llamar como corriente continua, donde las especificamos con la letra C, que la corriente continua mantiene su valor, el valor de la corriente, valor constante, y su polaridad también constante. La corriente continua, como bien dice, tiene polaridad. Ahora vamos a ver qué es eso. Si yo tengo que graficar la corriente continua en un circuito con una resistencia fija, yo puedo graficarlo en un sistema de eje cartesiano, donde voy a poner en el eje de las abscisas mi corriente, el valor de la corriente, vamos a suponer que esté por acá, y en el eje de las ordenadas o de las X vamos a poner el tiempo. Entonces, en un circuito como el que nosotros vimos la clase pasada, que es un circuito eléctrico elemental, lo vamos a dibujar acá para que lo puedan ver bien. Vamos a dibujar un circuito eléctrico elemental. Con una resistencia. Esta es mi resistencia, esta es mi tensión. Y recuerden que nosotros habíamos adoptado una convención para los estudios de los circuitos, que era hacer circular una corriente de positivo a negativo, cosa que en la realidad era al revés. Hacemos circular una corriente así, de esta manera. Obviamente vamos a poner nuestra llave, que nos va a activar o desactivar el circuito. Este es un circuito eléctrico elemental y vamos a graficar la corriente. En el instante número 0, donde yo todavía tengo la llave abierta, obviamente voy a tener 0 amperes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo tengo tensión disponible
tengo una resistencia conectada, pero el circuito está abierto. Entonces no hay circulación de corriente. En el momento en que yo activo, cierro esta llave, mi corriente toma un valor que más adelante, en la clase siguiente, vamos a aprender a calcularlo. Este valor va de 0, automáticamente crece y llega al valor de la corriente. Y mientras yo tenga la llave activada o el circuito cerrado, ese valor de corriente se va a mantener en el tiempo, a no ser que yo obviamente cambie la resistencia, pero bueno, no se trata en este momento de cambiar la resistencia, se va a mantener en el tiempo. Si nosotros cambiaríamos algo, repito, podríamos cambiarlo. La intensidad de la corriente obviamente se va a mantener de esta forma uniformemente en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de corriente alterna, obviamente es diferente a esto, y la corriente alterna no tiene un valor constante. No tiene un valor constante. Cambia su valor en función de cómo va cambiando la polaridad. Tampoco tiene polaridad. Obviamente la corriente alterna no tiene polaridad. No tiene valor constante. Y no tiene polaridad. Por eso está mal llamar en una instalación eléctrica domiciliaria, llamar a un cable positivo y al otro cable negativo. En la corriente alterna no hay positivo y no hay negativo. La corriente alterna se trata de, cada uno de los cables reciben el nombre de fase y neutro. Positivo y negativo no, solamente en corriente continua, como podemos encontrar en los bornes de cualquier batería. Positivo, negativo, rojo, negro. Ahora, la corriente alterna, también podemos llegar a tener un circuito básico elemental, solo que en vez de tener un generador de corriente continua, vamos a tener un generador de corriente alterna, donde también vamos a tener una resistencia. El generador de corriente alterna se ejemplifica así, con este signo que está acá, es el símbolo de llamado sinusoide, es un simbolito así, que se llama sinusoide. Ustedes pueden encontrar, como venía diciendo, el símbolo de la sinusoide en, por ejemplo, un cargador de baterías de un celular, donde nosotros tenemos una entrada que en inglés es input,
input, 220 volt y el simbolito. Esto quiere decir que el cargador recibe o ingresan al cargador 220 volt de corriente alterna. Bien, pero obviamente tiene un cable de salida que es el que carga el celular. A su vez, ese aparatito, ese componente electrónico, baja la tensión porque obviamente la batería de un celular no va a 220 volt, sino que su salida, llamada en inglés output, tiene 5 volt, pero de corriente continua, que se ejemplifica así. Entonces, si nosotros leemos cualquier aparato, en el ejemplo que estamos dando, tenemos un cargador de celular, sabemos que la entrada es 220 de alterna y la salida 5 volt de corriente continua. Esos 5 volt son los que nos cargan la batería de nuestro celular. Ahora, ¿cómo lo carga? Lo carga haciéndola funcionar en sentido inverso, recuperando la carga que fue agotándose de acá, de esta fuente de corriente continua. Volviendo un poco a la corriente alterna, este simbolito dijimos que significa corriente alterna. Pero ¿de dónde sale este símbolo de corriente alterna? Justamente de un generador de corriente alterna, ni más ni menos, que intenté dibujar acá. Nosotros tenemos un generador de corriente alterna, no es ni más ni menos que un rotor o una espira circular girando en el medio de un campo magnético. Nosotros acá sabemos que si nosotros ponemos dos imanes enfrentados, uno polo norte y otro polo sur, en el medio de ellos va a haber un campo magnético, que lo podemos representar con líneas que van del polo norte al polo sur. Este campo magnético es atravesado, o en el medio del campo magnético está lo que se llama el rotor o una pala bobinada. Si nosotros hacemos girar esta bobina en medio de un campo magnético, se produce por un fenómeno eléctrico que más adelante vamos a ver, se produce electricidad. Se crea, hay una corriente que se llama inducida. Hay un fenómeno eléctrico que explica algo así, más adelante repito, lo vamos a ver en detalle, que explica que si yo tengo un conductor en movimiento dentro de un campo magnético, en ese conductor se genera una corriente que se llama inducida. ¿Por qué inducida? Porque está inducida por el campo magnético. Entonces, yo puedo hacer girar de alguna manera con una ayuda externa, por ejemplo, un motor a explosión. Si yo acá tuviera un motor y hago girar esta pala dentro del campo magnético, por acá yo puedo sacar corriente. Y esa corriente es alterna, ¿por qué? Porque está girando y va cambiando la polaridad en cada uno de los colectores que están acá. Yo acá tengo, de acá yo puedo
sacar o recolectar la electricidad que me genera el giro. Fíjense que en este caso, en esta posición, por ejemplo, yo acá tendría fase y neutro acá. Cuando esto gira, tengo el sentido inverso, neutro y fase. Por eso es alterna. Ahora, ¿cómo se dibuja esto? A lo largo del tiempo, obviamente, yo puedo dibujar el comportamiento de la corriente a lo largo del tiempo, a medida que esto va girando. Cuando no corta líneas de campo magnético, obviamente no se cumple el fenómeno eléctrico, por lo tanto la corriente inducida es cero. Esto es corriente en función del tiempo. La corriente inducida, vamos a dibujarlo en otro color. La corriente inducida es cero. Cuando esto empieza a girar y empieza a cortar líneas de campo magnético, esto empieza a crecer hasta un punto que se pone perpendicular y después empieza a girar para el otro lado, por lo cual empieza a decrecer la corriente inducida ahí. Y luego invierte su giro. La espira que estaba de este lado pasa a este y empieza a crecer, pero para abajo. Y después se cumple la función. Esto es un ciclo, un giro de la pala bobinada que tenemos en el generador. Nosotros tenemos en nuestra red domiciliaria una frecuencia de 50 Hz, que son la cantidad de veces que hace esto por segundo. ¿Sí? De acá a acá, suponiendo de acá a acá es un segundo, esta frecuencia sería 1 Hz. Si yo esto lo hago 50 veces en un segundo, es una frecuencia de 50 Hz, que es lo que tenemos nosotros en nuestro domicilio. Ahora, nosotros tenemos un valor de corriente o tensión. Este mismo gráfico aplica también a la tensión, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a tener un voltaje, en vez de corriente también voltaje. Lo podemos dibujar de esta manera. Y nuestros 220 volts, este sería lo que se llama valor de acá a acá, es lo que comúnmente se llama valor pico. Es la máxima tensión que nosotros podemos conseguir en un generador cuando estamos generando monofásica, que es 220 volts. Este valor pico andará en 311 volts más o menos, por lo cual los 220 volts los vamos a tener más o menos por acá. Voy a dibujar en otro color. Hoy. Más o menos por acá. Y los 220 volts del otro ciclo acá. Y nosotros tenemos acá el valor pico que anda por los 311 volts. Y acá, esto que dibujamos en verde,
es lo que se llama valor eficaz. El valor eficaz se denomina, estos sí son mis 220 volt, se denomina a la tensión que me brinda mi corriente alterna, que produce el mismo trabajo, el mismo efecto que una corriente continua de ese valor. Parece medio un trabalengua, pero es así. Yo puedo llegar, generando esto, a picos de 311 volt, pero en el tiempo, son muy cortos. Son muy cortos en cuanto a su tiempo. En cambio, ustedes fíjense que los 220 volt, en el tiempo que transcurre cada ciclo, es como que ocupa más, casi todo, digamos, el tiempo de un ciclo. En este caso dibujamos solamente un ciclo. Este valor, llamado eficaz, es el que me produce el verdadero trabajo eléctrico, lo que me alimentan mis equipos, mis aparatos hogareños, y con lo cual trabaja. Los equipos, los aparatos están diseñados para, obviamente, ya tener en cuenta todos los valores de pico y de pico negativo que tiene nuestra corriente alterna. Obviamente, si no, se destruirían a la hora de comprarlos, de enchufarlos. Ahora, como bien dijimos, vamos a borrar un poquito, nuestra longitud de onda tiene distintos nombres, por decir una manera. Nuestra onda de corriente alterna tiene sus valores. Un ciclo, o uno de las características llamada ciclo, es la cantidad de veces que hace justamente un ciclo. Va de cero, pasa por cero, de cero a positivo, pasa por cero, va a negativo y vuelve a cero. Es como que vuelve a empezar. De acá a acá es un ciclo. Y la cantidad de ciclos por segundo que hace ciclos por segundo que me da la corriente alterna, yo lo llamo Hertz y se ejemplifica con Hz. Por eso, en nuestros aparatos electrónicos, volvemos al ejemplo de nuestro cargador, es muy probable que en algún lado, no acá porque tenemos corriente continua, sino acá, diga 220 volt alterna 50 Hz. En algunos países, como nosotros, en gran parte de los países como nosotros, usamos una frecuencia de 50 Hz. Hay algunos países, como por ejemplo Brasil, usan frecuencia de 60 Hz. No hay mucha diferencia, no influye demasiado, mientras no cambie demasiado. El valor de pico, dijimos, que es tomar la corriente de cero a el máximo, que nos da tanto máximo como positivo como máximo negativo. La longitud de onda es la distancia en metros de la onda, ¿sí? No se usa demasiado, pero hay que saberlo. Y el período es la cantidad de vuelta, o no, la cantidad de tiempo, perdón,
que tarda el generador en producir un ciclo, que esa en realidad también es la frecuencia. Nosotros, como conclusión, habíamos dibujado acá un generador de corriente alterna con un solo par de imanes norte-sur. Vamos a dibujarlo así: norte-sur. Pero la realidad es que nuestra corriente común de casa parte de un generador trifásico. Esto es, en cuanto a monofásicos, un solo par de imanes. En un generador trifásico tienen 3 pares de imanes. Algo así. Norte-sur. Vamos a tratar de dibujarlo lo mejor que se entienda. Y norte, sur. Y acá en el medio yo tengo la bobina o espira, tal cual habíamos dibujado, girando. Bien. Cuando esto empieza a girar, vamos a borrar un poquito acá, se genera la famosa corriente alterna trifásica. Donde también yo la puedo graficar en función del tiempo. De hecho, la voy a graficar. Cuando nosotros tenemos alineado, por ejemplo, un par de imanes, nuestra espira está cortando los campos magnéticos de ese imán. Por lo tanto, me va a generar mi corriente alterna, que es un ciclo hasta ahí. Pero mientras este ciclo se va desarrollando, cuando está acá, está en el máximo, y cuando está así, es como que va descendiendo, ya estaría en el máximo este otro. Vamos a suponer, si de acá a acá tengo 180 grados, por acá nacería la otra longitud de onda. Iría ahí. Desplazada en el tiempo 120 grados eléctricos. Desplazada en el tiempo 120 grados eléctricos. Y esto lo podríamos continuar acá. Ahí. Sería así. Y otra vez desplazada, otros 120 grados, la otra longitud de onda. La otra onda ahí. Y si sigo para acá, estaría así. Esta es mis generadores actuales de corriente trifásico. El generador, la corriente trifásica, se grafica
simulando las posiciones de los imanes, donde yo voy a tener una fase a 120 grados otra fase y a 120 grados otra fase. A una fase, antiguamente, se le llamaba R, a la otra se la llamaba S y a la otra se la llamaba T. Hay gente que sigue llamándola de determinada manera, de esa manera, perdón. Hoy en día la llaman L1, L2 y L3. Y en el medio, como no podía ser de otra manera, tengo mi neutro. Esto básicamente, obviamente, lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos circuitos trifásicos y corriente trifásica más en profundidad. Esto es un pantallazo como para que vean cómo se genera la corriente y la diferencia entre generador de corriente monofásico y trifásico. Así que espero que haya quedado claro. Saben que cualquier duda la vemos en las clases Zoom y por lo pronto me despido y nos vemos en la clase que viene.